empezar nomás y espero que tomen su lugar rápidamente, ¿sí? Bien, hace 2 semanas inicié una serie sobre lo que es los propósitos y la belleza o las riquezas en el sufrimiento. No pude terminar la parte práctica de cómo enfrentar y cómo vivir en el sufrimiento, ¿ya? Así que hoy continuamos con esto. Es demasiado importante. Dice en Efesios capítulo 4, 11, que Dios le dio dones a los hombres y a las mujeres de apostolado, pastores, profetas, evangelistas, para capacitar, y en otras palabras, equipar a los santos para el ministerio. Lo que hacemos aquí el día domingo es equipar a los santos. Capacitamos a los soldados de Jesús a vivir como Jesús. Eso es lo que es una reunión de día domingo. No es un sermoncito para hacer mi cariñito, ¿ya? Es una capacitación para que tú vives como Jesús. Ese es el desafío. Eso es pastorear, eso es discipular y eso es formar personas, ¿ok? Entonces, hoy estamos en una escuela de ser un santo, que en esta generación es muy difícil si no te has dado cuenta, ¿sí? Vivimos en tiempos complejos. Estamos sintiendo el peso de ser pastores en una generación en que se incrementa la confusión de identidad de género. ¿Cómo enfrentamos y cómo vivimos esto? Se multiplica la maldad. El carácter moral se corrompe, ¿ya? Y el carácter divino no es valorado. Es decir, lo que es Dios vale hongo. ¿Me entiendes? El carácter de rectitud, honestidad, verdad, ya está corrompiendo. Antiguamente en la sociedad se valoraba mucho eso, ser honesto, decir la verdad, ser recto. Hoy no es importante. ¿Por qué? Porque lo que es divino ya no tiene valor. Y eso es lo que es cuando una sociedad pierde su valor y se corrompe en su interior. Y ahora nosotros los cristianos estamos viviendo en medio de esto. Y vamos a ser puestos a prueba de cómo vivir en medio de una generación perversa como gente que valora el carácter divino de Dios. ¿Ok? Debemos estar preparados para la avalancha. Se nos viene encima y tú debes ser preparado por tu iglesia cómo vivir en estos tiempos, cómo enfrentarlo. Y cómo salir exitosos como hombre y mujer de fe, que pueden enfrentar y vivir hoy de verdad una vida cristiana hoy, ¿ya? Entonces te das cuenta, no estoy hoy para darte un cosquilla a fin de año, ¿sí? No estamos para eso, estamos aquí para prepararnos para vivir realmente como cristianos en nuestra generación. Mira algunos versículos que es muy importante para entrar en el tema. El apóstol Pablo, escribiendo a los que están en Filipenses y todo, estoy convencido, gracias, muchas gracias, precisamente de esto, de que el que comenzó la buena obra lo perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Jesús, cuando entró en tu corazón, empezó la obra. Cuando Cristo entró en tu corazón, empezó la obra. ¿Y cuándo va a terminar la obra? En su segunda venida. Ahí se acaba la obra. O en el día que tú mueres. Ahí termina lo que Dios está haciendo dentro de ti. Lo que está haciendo dentro de ti es invisible. Nadie te va a aplaudir. Nadie lo va a mostrártelo. Y no lo va necesariamente fácilmente verlo. Pero lo que está haciendo adentro es invisible. Y la vivimos y la experimentamos por fe. Mira lo que dice Hebreos 12. Y
corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. El autor, el originador, es Jesús de tu fe. Y Él es que trabajando contigo también lo va a consumir. ¿Consumir es la palabra correcta? Consumar. Gracias. Ahí está. Quien por el gozo puesto delante de Él soportó la cruz. Entonces Jesús está trabajando en ti. Inició la obra de la fe en ti y te va a estar trabajando contigo hasta que tú falleces o hasta que viene su segunda venida. Y vemos al apóstol Pablo hablando de esto, diciendo, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. Es decir, él permaneció creyendo y confiando en Dios hasta el último. Y esto es lo que los cristianos debemos hacer. Confiar y permanecer confiando en Dios hasta el final. Porque Él te va a meter en el agüita, te va a meter en el fueguito, te va a poner arriba de la montaña y te va a poner en el valle de la muerte. ¿Y tú qué tienes que hacer? Agarrarse de Él y permanecer, perseverar. ¿Por qué? Porque está haciendo algo dentro de ti tan glorioso, tan sublime, que tu imaginación más salvaje no lo podría imaginar. Lo que oído no ha oído, lo que no ha entrado en el corazón del hombre, lo que ojo no ha visto, ni oído oído, es lo que Dios tiene preparado para los que lo aman. ¿Me está entendiendo? Entonces no tenemos que ver nuestra situación terrenal, pasajero, no se compara, ni se acerca a lo glorioso y lo eterno que Dios está haciendo en nosotros. Si tú lo comprendes, sufrimiento vuelve de otro color, de otra forma, porque nuestros ojos están puestos más adelante por la fe. Un repaso. Si no vio el mensaje, no estabas en ese mensaje, te recomiendo que vayas a ver en el YouTube canal domingo, 2 domingos atrás, y vaya a verlo, estúdialo con tu Biblia, versículo por versículo, para que cambies el chip. Te recuerdo, el chip necesita ser cambiado, la cosmovisión del mundo, como el mundo ve el sufrimiento, y como la Biblia enseña que nosotros debemos ver el sufrimiento. Lamentablemente tengo el chip de la Reina Valera, pero dice, tened por sumo gozo cuando es encontrado en diversas pruebas. Eso es bíblico, sumo gozo. Sumo gozo cuando estás sufriendo, sumo gozo en una prueba. Es contrario a lo que el mundo piensa y dice y hace. Y nosotros tenemos que movernos hacia allá. Ahí están todos los propósitos. Lo puedes estudiar en el mensaje de 2 domingos atrás, ¿ya? La transformación es uno de los propósitos de Dios, la formación de carácter, profundizar la relación con Él. La recompensa y gloria eterna es parte del propósito del sufrimiento. El autoconocimiento, conocer a nuestro corazón en medio de la dificultad. Conocerlo a Él en lo profundo. En medio del sufrimiento vienen las más grandes revelaciones y la comunión más íntima con Dios en medio del sufrimiento. También demostrar el poder y la gloria de Dios. Es decir, Daniel, terminando su prueba con los leones, el rey declaró, todos deben adorar al Dios de Daniel porque es el Dios poderoso que hace señales y maravillas en la tierra. El nombre de Dios fue glorificado en medio del sufrimiento de Daniel y Dios fue exaltado y Daniel promovido también. Intensifica la búsqueda. Yo no podría buscar a Dios si no fueran mis sufrimientos. Nunca la habrá buscado tan intensamente, ¿sí? Y contrapesar la autoexaltación, apóstol Pablo y todos los grandes que fueron usados con gran poder, tuvieron que tener algo que los equilibraba la autoexaltación. Porque tan glorioso es lo que hace Dios, que necesita el ser humano ser equilibrado para esto. Y la muerte
por nueva vida. Cada vez que tú y yo sufrimos como cristianos, libramos nueva vida en la iglesia. Si una iglesia tiene vida es porque hay algunas personas que están pagando el precio. Y la vida de Dios está siendo liberada en la iglesia. Bien, esos son los propósitos. Vaya a estudiarlo con tu Biblia. Y hoy continuamos preparándonos para enfrentar en una forma práctica el sufrimiento. Es decir, Dios usa el sufrimiento para sus propósitos sublimes. Son tan sublimes que no lo podemos comparar con vivir aquí terrenalmente. Y es difícil verlo, difícil entenderlo. Por eso necesita ser enseñado al pueblo, para que nuestros ojos estén puestos allí, en lo sublime, en lo eterno. Y no solamente, ojo, nuestro sufrimiento aquí, nuestra dificultad aquí, que pobre de mí, que yo, que aquí. No, en la eternidad, lo sublime y lo glorioso está siendo obrado. Lo eterno, lo precioso por toda la eternidad está siendo obrado. Y necesitamos una visión de esto como cristianos. O si no, vamos a ser de chocolate. Sale el calor y nos derretimos, ¿cierto? Dolor y sufrimiento prueban nuestra obediencia y amor. No hay nada que te prueba tu carácter más que cuando tú tienes un sufrimiento y tienes que tomar una decisión. ¿Siga obedeciendo o abandono? En el sufrimiento decides obedecer. Esa es formación de carácter. Cuando tú continúas perseverando en medio del sufrimiento, hay formación gloriosa sucediendo en tu ser. Carácter real, duradero, carácter de Cristo formando en ti cuando tú perseveras en el sufrimiento. ¿Seguimos y refugiamos en Dios o abandonamos en el dolor? Aquí vemos Dios haciendo esto con nosotros aquí, cuando su pueblo, en Deuteronomio, para afligirte, para probarte, para saber lo que hay en tu corazón, afligiéndote y probándote, para el postre hacerte bien. Todo lo que sucede a los hijos de Dios, que aman a Dios, lo sucede para bien. Dios en su misteriosidad sabe dar vuelta todo para bien. El problema es que tenemos que creerlo en cada momento, experimentarlo y llegar a ser convencido. No importa lo que estoy viviendo, no importa lo que estoy sufriendo, Dios, que es bueno, está obrando el bien a favor mío. Es difícil, lo entiendo, pero tenemos que llegar ahí. Bien, dolor nos enseña de alguna forma y nos limpia. ¡Wow! Hay un proverbio que lo leí la otra semana, ¿cierto? Que la necedad está ligada al corazón del muchacho, pero el cuchillo de palo lo libra de él, ¿ya? Entonces, algo hace el dolor cuando lo vivimos que nos haga reaccionar, nos haga reflexionar profundamente, ¿ya? Entonces, a veces nosotros somos tan ciegos, tan orgullosos, tan soberbios, tan arriba del caballo del orgullo, que nada nos haga pensar, nada nos haga humillarnos. Y Dios en su absoluta misericordia nos permite vivir dolores por amor. Porque estamos tan envanecidos, tan orgullosos, que su pura misericordia nos pone en situaciones donde nos hace ver a nosotros y podemos arrepentirnos. Podemos pedir perdón a Dios, podemos cambiar nuestros caminos, de caminos torcidos a caminos rectos. Y eso es el amor de Dios, ¿ya? Bien, haber pasado por dolor de la mano de Dios nos hace nobles. Nos hace personas nobles, misericordiosos y compasivos. Jesús fue experimentado en dolor. Dice la otra versión, experimentado en el dolor más profundo. Qué tremendo el carácter de Dios que estamos encontrando en esto. Hay muchos misterios que a lo mejor hoy tú no lo vas a entender. Espero que todos puedan entender. Puede que sea una revelación para ti hoy día, que te
poder a tu vida, a vivir para Jesús con poder en esta generación. ¿Ok? Sigamos. Formación de carácter. Hay un versículo, todos lo hemos leído. Al presente ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Cuando estamos sufriendo, cuando estamos en una prueba, cuando estamos con dolor, es tristeza. Y yo a veces tuve que disciplinar a mis hijos y yo cuestionaba a Dios en esos momentos. Señor, llanto, confrontación, dolor, lágrimas. Oh Dios, ¿por qué tanto escándalo para corregir, para enderezar? Es como sucio. Y cuando tú entiendes que eso produce carácter divino en un ser humano, y tú entiendes que ese momento de tristeza y dolor es formación, y es formación de carácter divino, y el carácter divino tiene tan alto valor, no importa el momento, el llanto momentáneo, la tristeza momentánea, porque forma carácter divino en el ser humano. Como dije al inicio, la gente no valora eso hoy. Solo valora que mi hijo está cómodo y que no le pase nada, que no sufre, ¿cierto? Pero la formación de carácter divino tiene un costo, tiene un precio de corregir. Y Dios está en esto contigo. Entonces, reconcíliate con tu formación. Reconcíliate con tu Padre formador, que te ama en lo profundo y te ama no con chamullo, no con cariño que a mí que es cómodo para mí. Muchas veces no corregimos porque es cómodo para nosotros. Simplemente hacemos leso. Y esto todos los pastores tenemos que aprenderlo en el camino largo. Una iglesia es bacán cuando da a Dios la presencia, pero requiere semana a semana llamar personas a la oficina con gran paciencia y con gran amor. Decir, mira, esta y esta no está bien. Y no siempre te la recibe bien. Pero es el costo del liderazgo. El costo de pastorear. Es tener que confrontar en amor. Si te la reciben bien, la mayoría de las veces, la gente está muy agradecida. Y te lo agradece. Una iglesia sin eso, en el tiempo, se chacrea. Son grupos, divisiones, chismes. Todo eso pasando por debajo. Porque no hay nadie que corrige y enseña. Y confronta a los que están dañando a los demás. Todo el liderazgo debe hacer justicia. Si es del gobierno, o organizaciones, iglesias, ministerios, todos deben hacer justicia. Porque si tú no haces justicia, los que hacen injusticia dañan a otros. Y esos que dañan a otros tienen que ser confrontados. Y ojalá podemos esa confrontación ser bien recibido. Y eso no es solamente cosas extremas, puede ser de carácter también. Y ser agradecido por ser confrontado. Agradecido que tú me enseñes y me formas, porque eso es amor verdadero. No sé si te estás incómodo, pero de estas cosas tenemos que hablarlo. Si vamos a formar una iglesia sana en el tiempo, estos principios tienen que estar revelados a nuestros corazones. ¿Ok? Bien, mira lo que dice ahí. Que en el presente es sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, los que han sido ejercitados en ser corregido, enseñado, ¿cierto? Después les da fruto apacible de justicia. Es un cambio de vida, es un orden en la vida.
es área de mi vida tratada. Dejaba atrás cosas que no necesito en mi vida. Debemos primero, para esto, amar la transformación. Ese es un principio. Llegar a amar que me corrigen. Amar que Dios me corrige. Amar más el carácter divino en mí que la comodidad. Eso es sabiduría. Lo voy a repetir. Amar más el cambio en mí que la comodidad. Eso es sabiduría. Difícil, porque todos somos seres humanos que no nos gusta la comodidad. Pero el Espíritu nos puede enseñar de que en medio del dolor algún bien Dios me está haciendo. Y lo acepto y me someto. Y deja que Dios haga en mí lo que tiene que hacer en mí. Bien, dicen Romanos, no imiten la conducta ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas. Deje que Dios te transforme en personas nuevas. El carta del apóstol Pablo a Timoteo: soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Si seguimos a Jesús, asumimos esto como en realidad en nuestras vidas. Bien, ahora quiero darte una pequeña explicación. Si tú no estás preparado para sufrir bíblicamente, con el modelo de tu liderazgo, no has sido enseñado a sufrir y tú te arrancas del sufrimiento, en cada esquina que vas te arrancas del sufrimiento, no estás preparado para sufrir porque no has sido enseñado a sufrir. Los apóstoles, te lo aseguro, en todas sus cartas enseñaron a la iglesia, ¿cómo se llama? La iglesia primitiva, lo enseñaron a sufrir y modelaron el sufrir por Cristo. Entonces toda la iglesia tenía clarita: ser cristiano es igual a participar de los sufrimientos de Cristo. Y era como todo era común en el corazón del cristiano. Para mí es una gloria. Para mí es una honra sufrir por Jesús. Y es como andaban buscando sufrimiento. No para tanto. Pero cuando tú lo entiendes, de repente, Señor, mándame el sufrimiento nomás. Y después cuando viene, te das cuenta que no viene como tú esperabas. Te toma por sorpresa por completo. Y te quedas ahí, ¿cierto? Teniendo que correr a Dios, confiar en Él, someternos y dejar que Dios me transforme en lo profundo. Bien, si no sabemos sufrir, vamos a ceder en la tentación. Si no sabemos sufrir, vamos a recibir la coima. Si no sabemos sufrir, vamos a retroceder frente al miedo. Si no sabemos sufrir, vamos a agradar a las personas más que Dios. Si no sabemos sufrir, no podemos desarrollar disciplina. Pregunta a Giancarlo: ¿cuántos kilómetros tuve que correr? 130. Pregúntele qué sentían sus músculos al kilómetro 90. ¿Qué sentía? Dolor. Dolor en sus músculos. Dolor en su cuerpo. Pero seguía corriendo. Debemos nosotros como cristianos entender, hay un aspecto divino en esto. A lo mejor van a ir a la casa a hablar tan mal de este pobre pastor, pero bueno. Solo toma tu Biblia cuando estáis pelándome y léelo, ¿ya? Aquí vamos. Nunca tendremos dominio propio si no sabemos sufrir. Porque vamos a decir: este deseo es tan rico, me gusta tanto. Y no eres capaz de cortarlo. No vas a tener dominio propio.
No podemos obedecer en momentos difíciles si no sabemos sufrir. Escogeríamos siempre el camino ancho. Jesús dijo, y muchos van por el camino ancho. Muchos. Y pocos por el camino angosto. Porque iglesia, debemos saber aprender a sufrir. No sé qué va a pasar después de este mensaje. Pero bueno, sigamos. Si no sabemos sufrir, no vamos a identificarnos con los que sufren. Agradezco tanto a Dios por todo lo que he sufrido. Cuando alguien viene a mi oficina y empieza a relatar un sufrimiento, es como si lo estoy viviendo yo. Me entro en el mundo de esa persona y como empieza a vivir ese dolor. Y gran parte de ministrar a las personas es poder identificar con ellos en su dolor. El Espíritu Santo corre a través de ti. Cuando tú estás ministrando a alguien y tú entras en su dolor, entras en su sufrimiento, lo comprendes, la vives y luego oras por ellos. Son ministrados profundamente cuando tú te identificas en medio del sufrimiento. Jamás vas a llorar con los que lloran. Me acuerdo una persona bastante importante en mi vida, después que nuestro hijo Kevin había fallecido, vino a verme en Chile. Y una tarde me senté en el patio atrás a contar lo que hemos vivido. Y la persona no lo soportó y me hizo callar. No quería escucharlo. No pudo escucharlo. ¿Qué es lo que necesitaba yo de esa persona en ese momento? Ser escuchado. Que pudo sentir mi dolor, vivirlo por un momento, que le podía caer un lágrima y yo sentir que esa persona estaba conectando con todo lo que yo he vivido. Me habrá confortado, me habrá sanado, pero no era capaz. Y corrió, huyó de eso. No seremos, si no sabemos sufrir, seremos personas de doble ánimo. Queremos el mundo porque es rico y queremos a Cristo también. Pero no tenemos el coraje de renunciar al mundo y cortar. Chao. Algunas cosas tienen que irse y tienen que renunciar y chao. Me despido, me pego una lágrima y chao. Me acuerdo de un campamento de jóvenes, compartí el mensaje de la renuncia. Algunas estaban ahí en relaciones que no eran buenas, tóxicas, a veces con jóvenes que no eran cristianos. Y de repente, la renuncia, mensaje, ahí los cabros adelante. Y lloraban con gritos, dejando cosas de su corazón. Renunciando por seguir a Cristo. ¡Wow! Si no sabemos sufrir, huiremos en momentos de mostrar compasión. Eso un poquito hemos hablado, ¿cierto? Si no sabemos sufrir, seremos incapaces de crucificar el pecado mascota. Ese último pecado, que es de la herencia de tu familia, que es normalizado en tu vida. Tú ya renunciaste a todos los otros grandes pecados, pero el pecado de herencia que viene cayendo sobre ti, de herencia de tu familia, ese pecado que normalmente está normalizado, y ese pecado que tú no ves normalmente hasta que Dios te confronta, no lo ves. Ese pecado necesita que tú renuncies. Y te va a doler renunciar a ese pecado, porque es parte de tu herencia, de lo que tú eres, y la tienes que renunciar. Te
te va a costar, te va a doler. Por eso debemos estar preparados para sufrir. Para vivir la fe como cristianos real en esta generación, debemos estar preparados para sufrir. Seguimos algunos. Si no sabemos sufrir, nunca seremos capaces de amar de verdad. ¿Qué dice 1 Corintios 13? El amor todo lo y todo lo. Para amar debemos estar preparados para sufrir. Amor es divino, carácter divino. ¿Cuánto le costó a Jesús amarnos? Su vida. Su vida. Estoy hablando de cosas, iglesia, estoy hablando de cosas divinas, no cosas de mente natural. ¿Me entienden, no? Estoy hablando de cosas demasiado altas. Estoy hablando de la madurez cristiana así allá. Si esto está choqueando, te invito para allá. ¿Sí? Vamos para allá, vamos para allá. Si no sabemos sufrir, no llegaríamos a amar el carácter divino. Simplemente entender a Jesús y su vida es porque comprendemos cuánto sufrió por nosotros. Le podemos entender el carácter divino de Dios. Sigamos. Debemos estar preparados para sufrir. Mira lo que dice en Marcos 4, 17 al 1. Dice, entonces cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Otros son aquellos que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelven estéril, incapaz de renunciar. Y en la primera parte, cuando vino la aflicción, no la aguantó y se apartó. Iglesia, espero que la palabra te ayude, que nos unamos como familia y comprendemos que estamos en esta realidad y nos animamos unos a otros a vivir esto. Lo vamos a ver en los versículos al final, algunos versículos espectaculares. Mira al último lo que lleva mucho fruto. Pero la semilla en la tierra buena son los que han oído la palabra con corazón recto y bueno, y la retienen y dan fruto con su perseverancia. Perseverar, quedar ahí. Cuando el apóstol Pablo, escribiendo su carta, creo que es de 2 Timoteo, y dice, a tu fe añade, y empieza a nombrar unas cualidades divinas, ¿cierto? Y entre ellos está el dominio propio, y entre ellos está la constancia de quedar ahí. Señor, esto está difícil, me quedo aquí. Creo en ti, confío en ti y no renunciaré a mi fe. Me quedaré aferrado a ti. Y Dios hace profundos milagros en tu ser interior y te lleva a llevar fruto. Bien, ahora algunos puntos prácticos. Nos está arrancando el tiempo. Sufriendo injusticia. Ay, familia, iglesia. Si eres cristiano, algún día alguien te va a hacer un chanchuy horrible. No sé si es la palabra correcta. Chanchudo. Chanchullo. Ya. Alguien te va a hacer negocio contigo y se va a arrancar con la plata. Alguien te va a ir y te va a hacer una gran injusticia. Prepárate, te va a pasar. Porque es parte de tu escuela como cristiano. Tú debes aprender a enfrentar cuando alguien te hace una horrible chuecura. Y la justicia
terrenal tampoco hace cargo de esa injusticia en tu contra. Aunque tú saques un abogado, aunque tú vayas al corte, el fresco le paga el gallo y le maneja y sale con lo suyo. Frente a la casa de mi esposa había una señora cristiana y su hijo compró un pequeño autito y la chocaron, gente con plata. Y fue el caso, se está la justicia y lo pagaron y lo sacaron. Y nunca ese joven que mató al otro en su camioneta, nunca se hizo justicia. Ahora, ¿cómo enfrentas tú por culpa de otro mataran a tu hijo? Y la ley tampoco confronta y trata con esa injusticia. Ahora tú tienes que vivir con eso como cristiano. Me duele hablar de estas cosas, pero iglesia, si vamos a vivir como cristianos en esta generación, tenemos que estar preparados. Entonces, cada cristiano en su peregrinaje sufrirá injusticia. La muerte de Jesús fue una completa injusticia. ¿Tú entiendes eso, no? Él, sin pecado, sufrió la condena de nuestro pecado. ¿Qué culpa tenía Jesús? Ninguno. Pero sufrió la sentencia de nuestro pecado, sin teniendo pecado. Siendo justo, Él sufrió el castigo de un pecador. Debemos vivir la injusticia si queremos conocer e identificarnos con Cristo. Estas son cosas demasiado profundas, iglesia. Cuando estás en medio de tu injusticia, siempre tienes que recordar esto. Si tú pides justicia, Dios, júzgalo, Señor. Que paga por lo que ha hecho, Señor. Ten cuidado. Yo creo que Dios es justo y a lo largo Dios hará justicia. Pero ojo, tú puedes estar parado arriba de una plataforma como pecador que has sido perdonado de tus pecados. Y tú dices, Dios, hago justicia. Ok, voy a hacer justicia para Él y para ti. ¿Y dónde me quedo parado? Sin el perdón de pecado, ¿dónde me quedo yo? En el infierno, por mis pecados. Entonces, cuando pido justicia, siempre recuerda que tú fuiste perdonado con mucha misericordia. Y si tú pides justicia en una plataforma de justicia y Él te aplica la misma justicia a ti y a Él, más probable que tú sales juzgado. Entonces, esto nos obliga a perdonar moralmente, porque yo he sido perdonado de muchas cosas, ¿cierto? Timoteo 3:12, en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Solo decir que mucho pasa en la oficina. Los cristianos pasan muchas veces. Son buenos trabajadores y se levanta el celo en la oficina porque te promueven, porque te ven que ama a la gente, que eres buena onda, y empieza la envidia. Y empiezan a trabajar por atrás por los pasillos, empiezan a hablar mal, igual que pasó a Daniel, por ejemplo, ¿cierto? Y te pasa. Y de repente encontrás todo un sector de la oficina en tu contra. Y no entiendes qué es lo que está pasando. Es una persecución. Y ahora, por favor, los que se portan mal y son de mal carácter y son asquerosos en la oficina, no estoy hablando de ti. Estoy hablando de la gente cristiana en su trabajo, ¿ya? Sí, se levanta una persecución muchas veces. La envidia. Y es fuerte vivir eso. Es muy fuerte. Cuando tú te das cuenta de la maldad en la gente, solo porque tú eres un cristiano y tú haces bien las cosas, y la envidia los corrompen y le empiezan a hacer planes en tu contra.
y finalmente el jefe se une con el otro y te sacan, o lo que sea. Pero tú te das cuenta, esta es una injusticia. Y eso puede pasarnos. Tenemos que enfrentar esto diciendo, los perdono, Señor. Como Jesús en la cruz. Ellos nunca te van a pedir perdón. Es un perdón unilateral. Es como Jesús perdonó en la cruz cuando dijo, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen, ¿cierto? Sigamos. Sufriendo por la consecuencia de nuestro pecado. Vamos a ir rápido. Muchas personas me preguntan, ya, bacán, sufrir por Cristo, glorioso, pero yo estoy sufriendo porque hice esto, o hice esto, o fue infiel en mi matrimonio, o robé plata, o no sé, no respeté las señales de tráfico y un choque, y ahora estoy sufriendo esto. Entonces, te quiero animar hoy día. La forma en que tú enfrentas el sufrimiento como consecuencia de tu pecado es la misma manera que tú enfrentes el sufrir por Cristo. Es la misma manera. Tú lo tomas, las consecuencias, de la mano de Dios. Tú te sometes a esas consecuencias, primero en reconocer honestamente. 2, arrepentirte. Luego, encomendarte en las manos de Dios, que es un Dios justo y misericordioso. Y confiar en Él, que en el tiempo, si tú eres honesto, reconoces y te arrepientes, Dios en el tiempo va a dar vuelta a las cosas, aunque estés sufriendo por consecuencia de tus propios pecados. Y vives así, en el tiempo Dios lo da vuelta para bien. Es maravilloso, ¿ya? Vive en rectitud, no toma caminos cortos, ¿cierto? Ojalá tenga un rendidor de cuentas, porque normalmente si tú pecas en una cierta área, estás sufriendo el pecado, la consecuencia de tu pecado, tú necesitas a alguien que te está a tu lado confrontándote, porque más probable estás ciego y no estás viendo. Entonces, tener un rendidor de cuentas, decir, oye, estás en la misma actitud de nuevo, sale de ahí. Y te ayuda a guiarte en rectitud y salir de ahí, ¿ok? Bien, 6, sea valiente. Sea valiente para enfrentar las consecuencias de tus propios errores. Enfréntala, honesto, real. Señor, confío en ti. Hoy me arrepiento y procedo correctamente. Y en tu tiempo, Dios, tú darás vuelta a todas las cosas para bien. Aún lo que estoy sufriendo ahora me va a trabajar en mí para el bien. Ok, ánimo, iglesia. Sufriendo por enfermedad. Primer punto que quiero compartir es pelea por tu sanidad. Clama a Dios. Pide a todos que oren por ti. ¿Ya? A veces Dios, en su soberanía, no sana. Y esto es un tema teológicamente complejo en todo el mundo. Pero si tú has clamado a Dios, tu familia ha clamado a Dios, la iglesia ha orado por ti, te han ungido con aceite, te has arrepentido de tus pecados y aún no hay arrepentimiento, no hay sanidad, debemos entender que Dios quiere hacer algo especial. Dios quiere hacer algo especial en ti y a través de ti. Entonces, al mismo tiempo debes encontrar la resignación santa. Finalmente dices, Dios, hemos orado. Aquí hemos hecho esto, Señor, hemos pedido al pastor que orara, hemos ungido aceite, hemos hecho todas las oraciones y aún no hay sanidad. Yo te animo que sigues pidiendo que oren por ti. Pero al mismo tiempo debe haber una resignación santa. Señor, me someto a esto y encuentro cómo glorificarte en medio de mi enfermedad. Quiero vivir para tu gloria en mi condición hoy. ¿Cómo puedo vivir para tu gloria? ¿Cómo voy a reflejar tu gloria?
Ustedes conocen a Nick Vujicic, ¿cierto? Todos lo han visto. Si no lo has visto, vaya a verlo en el YouTube. Nació sin piernas y sin brazos. Qué manera de glorificar a Dios, este hombre. Qué manera de glorificar a Dios. Tú puedes glorificar a Dios en medio de tu sufrimiento, en medio de tu enfermedad. Confía en Él. Sométete a Él. No quejes. Trata de sacar la queja de tu vida. Y refúgiate en Él. Y Él te dará fuerzas. Y te dará dones. Y te dará capacidad de glorificar su nombre en medio de tu situación. Sufriendo la pérdida de un ser querido. Ustedes saben nuestra historia. Y ese es el proceso del duelo. Este es el proceso del duelo. Oh Dios. Primera etapa es la negación. Es un choque a tu ser. Que un ser querido ha fallecido. La muerte es un golpe a nuestra humanidad profundo. Y en eso, primero está la negación. Es tanta sorpresa, es como difícil creerlo. Entonces existe primero la negación. Después, el enojo por la pérdida. Y en ese enojo son distintos periodos de tiempo, depende cómo tú lo manejes. Viene la culpa. Tú empiezas a decir, ¿qué culpa tengo yo en esto? ¿Por qué no le amó la persona más? ¿Por qué no estaba con la persona más? ¿Por qué no hizo esto? ¿Por qué no hizo esto? Y viene la culpa. Después de esto, viene la resignación. Es cuando empezamos a aceptar y empezamos a resignar. Si no entremos en la resignación, vamos a la tristeza y vamos a la depresión. ¿Ya? Puede existir en todo duelo un periodo de depresión también. Finalmente viene la aceptación, la resignación. El resultado es aceptar que esa persona ya no está con nosotros, ya no está en este mundo y no va a estar. Y eso es tremendamente difícil. Bueno, todas las etapas son difíciles. Y finalmente, después de la aceptación, viene la nueva vida. Tú empiezas a vivir una nueva vida sin esa persona. ¿Ya? Ahora, ¿cómo resuelves en todo este proceso que Dios es amor? ¿Cómo resuelves que Dios es bueno, que Dios es justo? Qué difícil, iglesia, tener que vivir esto. Yo creo es un misterio que Dios se tiene que revelar su bondad y su amor, que no es lógico. No tiene lógica. Si tú lo piensas lógicamente, no hay lógica. El otro día una señora que estaba enfermo de cáncer vino a decir, está tan agradecido por el cáncer porque encontró a Cristo. Y yo así, Dios, ¿de qué estamos hablando? Pero estaba tan contento porque a través de su enfermedad había encontrado algo tan precioso que su cáncer fue a segundo plano. Y es este misterio que yo no lo puedo explicar. Pero es cuando Dios viene en medio del dolor y sana. Dios visita en medio del dolor y se revela. Y Dios te haga saber lo bueno que Él es. Aunque en medio de tu sufrimiento, de tu dolor, es ilógico. Pero Dios es bueno. Y tú lo haces saber en tu interior. Y no hace lógica. Pero en el interior es revelado la bondad de Dios. Es revelado el amor de Dios. Es revelado que en el fondo Él es bueno. Qué complejo.
Y en eso, ambos, Silvia y yo, cuando comenzamos de este tema, decimos, nosotros somos mejores hoy. Somos bendecidos por haber perdido a Kevin. Totalmente ilógico, totalmente imposible explicarlo. Pero la experiencia de Dios en medio del proceso es tan profundo y tan bello y tan revelador Dios revelarse a sí mismo en medio de esto que tú terminas diciendo, Señor, gracias. Ilógico, no tiene sentido. Grande eres y maravilloso eres, Dios. ¿Cierto? Como Job. Me habían oído de ti, me habían hablado de ti. Ahora mis ojos te han visto. Iglesia, espero que puedan hacer sentido de este mensaje. Mira, para ir terminando, el llamado del apóstol Pedro a la iglesia: humíllense bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte a su debido tiempo, echando toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. En tu fe, aférrate a tu fe, pelea la buena batalla de la fe. No le da lugar al enemigo ni sus pensamientos en tu mente. Dios es bueno y Dios está obrando para tu bien. Y Dios haría bien para ti si solo pones tu confianza en Él. Pero resistiendo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en sus hermanos en todo el mundo. Junto con nosotros hoy, los canutos en China, en Israel, en Pakistán, están sufriendo junto con nosotros, peleando la buena batalla de la fe y avanzando en la eternidad. Y después que haya sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo los perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. Glorioso y eterno, iglesia, más allá de pensamientos naturales y humanos, pasajeros, temporales, frívolos. Estamos hablando de lo eterno y de lo glorioso. Y solo para terminar, a todos los que se lamentan en Israel, les daré una corona de belleza en lugar de cenizas, una gozosa bendición en lugar de luto, un festivo alabanza en lugar de desesperación. Ellos en su justicia serán como grandes robles que el Señor ha plantado para su propia gloria. Wow. Esto es el ministerio de Jesús por el Espíritu Santo cuando Él vino a la tierra. Ustedes saben cómo parte de esta parte, ¿cierto? Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Y luego sigue todo esto. Iglesia, espero que en el fundamento de tu fe hoy, aunque ha sido remecido, haya sido establecido verdades que te empodera profundamente a vivir para la gloria de tu Dios, a vivir para la gloria de Jesús, a enfrentar cada incomodidad, dificultad, prueba que tú vives durante tu día, para que andáis en el Espíritu Santo y con Dios, glorificando a Dios en todo lo que vives y todo lo que experimentas. Porque para eso fuiste creado. Fuiste creado para Él. Todas las cosas han sido creadas por medio de Él y para Él. Y tú fuiste creado para Él. Cerremos los ojos.
Ha sido difícil el tiempo hoy. Hemos experimentado una adoración espectacular hoy día. Presencia de Dios. Así que el tiempo se acabó. Solamente vamos a cerrar este mensaje ahora. Hay gente aquí que están sufriendo mucho. Mucho. Y necesita consolación. Necesita una mano de oración. Necesita que alguien se acerque, que ponga la mano sobre ellos. Así que en 2 minutos, si tú estás viviendo un tiempo difícil, te pido en tu lugar que te levantes la mano nada más. Si estás viviendo un tiempo difícil, levanta la mano. La persona que está al lado, por favor, simplemente pone la mano sobre ellos. Por favor. Y vamos a orar en 2 minutos. Ponga la mano sobre ellos. Señor, venimos ante tu presencia en medio de nuestro dolor, en nuestro sufrimiento. Decidimos poner nuestra confianza en ti, Jesús, y que el poder de tu Espíritu Santo visita a cada uno, Señor, trayendo consuelo, fe y poder en su interior, sabiendo que tú los amas, Dios. Tú no los has abandonado, no los has dejado. De hecho, los estás amando más intensamente que nunca, Señor. Bendecimos sus vidas, Dios, y te damos gracias por tu consolación. En el nombre de Jesús, Señor.